vamos a adelantar un par de lecciones este mes porque, como os dije antes, estoy de vacaciones, pero tenía que viajar, no me tenía que ir de viaje, pero aún no lo tengo muy seguro por el tema de billetes. Por eso voy a adelantar un par de clases este mes porque si me voy y luego las fiestas navideñas, pues habría un retraso importante. Bueno, pues ahora con esta lección vamos a acabar de hablar de los condensadores, que terminamos incompleto la lección anterior. Aquí vamos a ver los condensadores, cómo se pueden conectar. Pues se pueden conectar de dos sistemas, como las resistencias y como las pilas, que es en serie, y en paralelo. Vamos a hacer ahora mirar las conexiones en paralelo. Bueno, pues los condensadores en paralelos es fácil, o sea, se suman las capacidades y ya está. Supongamos que tenemos un circuito con tres condensadores, el C1, el C2, el C3, de 3, 5 y 6 faradios. Pues, ¿qué hacemos? Pues sumamos C1 más C2 más C3, que sería 3 más 5 más 6, 14 faradios. Y obtendríamos, pues, un condensador aquí de 14 faradios. O sea que más simple ya no puede ser. Recordad, esto es cuando se conectan en paralelo. Viene a ser al revés de las resistencias, si os acordáis, es cuando hablábamos de las resistencias. Y esto va bien porque si a veces necesitáis, por ejemplo, un condensador de X valor y no disponéis de él y tenéis de otros valores, pues podéis hacer uno del valor que os interese, sería esto. O sea que esto no tiene más miga. Y ahora vamos a ver los condensadores en serie, que este ya es un pelín más complicado. Vamos a ver las conexiones en serie, que no tiene tampoco mucha complicación, pero bueno, es diferente. En las conexiones en serie puede ocurrir que nos encontremos dos casos, que tengamos los condensadores en serie de igual capacidad o de capacidad distinta, como es aquí. Aquí tenemos uno de 3, uno de 6 y uno de 2 faradios. Y aquí pues son 3 de 4 faradios. Pues que la capacidad total sería el número, perdón, la capacidad de uno de ellos, de cualquiera, porque como son iguales, dividido por el número de condensadores. O sea que sería 4 faradios dividido por 3 y nos da una capacidad total de 1,33 faradios. O sea que este caso también es muy fácil de resolver. Pero ¿qué pasa cuando son cantidades diferentes? La capacidad total de este circuito con 3 condensadores de diferentes valores se obtiene multiplicando los dos condensadores, o sea, multiplicamos sus capacidades y dividido por el producto de su suma. O sea que esto sería C1 multiplicado por C2 y dividido por el resultado de C1 más C2. ¿Qué sale de esto? Pues 6 por 3, o sea, 3 por 6 es igual a 18. Y C1 más C2 son 6 y 3, serían 3 más 6 igual a 9. Y ahora, aquí 18
dividido por 9 nos da igual a 2. O sea que podríamos decir que de aquí hemos pasado a este circuito, 2 faradios cada uno. Entonces, aplicando otra vez la fórmula anterior, tenemos que la capacidad total de este circuito sería 2 dividido por 2, sería igual a 1 faradio. O sea que aquí podríamos sustituir estos 3 condensadores de diferentes capacidades con uno solo de 1 faradio. O sea que tampoco no es muy complicado, pero bueno, tiene un poco más de intríngulis que los condensadores en serie, que es más fácil de calcular porque solo es sumar. Bueno, pues hasta aquí todo el tema de los condensadores, y ahora vamos a hablar un poco por encima de las inductancias y de la corriente alterna. Vamos a hablar ahora un poco de la inductancia. Supongamos que tenemos un solenoide. Un solenoide no es más que una bobina de hilo, o sea, hilo enrollado, vueltas de hilo enrollado o sobre una encima sobre otra, según qué tipo, o pueden ser unas paralelas a las otras. Pero bueno, supongamos que tenemos una bobina o un solenoide que le vamos a llamar a partir de ahora, recorrido por una corriente que lo atraviesa. Produce unas líneas magnéticas, unas ondas magnéticas, o mejor dicho, un campo magnético que si ponemos otra bobina y la pudiésemos desplazar dentro de esta, si esta bobina con sus líneas de inducción concatenadas a la espira, pues pudiésemos poner la bobina aquí, ¿qué pasaría? Pues que se manifiesta entre sus extremos una diferencia de potencial, o sea, una tensión. Podemos decir que para inducir una fuerza electromotriz en una espira hay que hacer variar o el flujo de inducción o moviendo la espira a través del solenoide. O sea que tenemos dos maneras de hacer variar el campo de la corriente: aumentando la corriente o desplazando la espira dentro de las líneas de fuerza. Puede haber dos tipos. Bueno, esto es el símbolo del solenoide. Este es sin núcleo y este es un núcleo. Esto lo vamos a ver mucho en radio también, porque muchos componentes llevan bobinas con unos núcleos de ferritas. Y como sabemos ya por lecciones que lo atraviesan, que hemos visto, cuando hay un núcleo ferroso aumenta las líneas de inducción, o sea que produce más corriente. O sea que puedo decir que la inductancia indica la aptitud de un solenoide para oponerse a la variación de la corriente que lo atraviesa. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el solenoide almacena energía eléctrica creando un campo magnético entre sus espiras, que puede ser mayor o menor si lleva
o no, como es lógico, núcleo o no lleva núcleo. Y bueno, y esto más o menos se me olvidaba. La unidad es el henrio, que es la letra H, y tiene dos submúltiplos. El henrio prácticamente no lo vamos a usar, usaremos los dos submúltiplos, el micohenrio y el milihenrio, que son la unidad de medida de la inductancia. Ya digo, esto en radio se utiliza muchísimo. No vamos a entrar muy profundamente en todo lo que es el funcionamiento y el cálculo de las bobinas, porque es un tema que para lo que es el curso este de radio no vamos a entrar muy profundamente. Igual que también ahora que veremos un poco lo que es la corriente alterna, lo tenemos que saber, porque también la utilizamos mucho en radio, pero lo vamos a mirar de un modo muy general y superficial. Antes de adentrarnos en lo que es la corriente alterna, vamos a mencionar una cosa que no lo habíamos dicho, que es el tema de la impedancia. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una corriente alterna. La impedancia extiende el concepto de lo que es la resistencia en los circuitos de corriente alterna. Su medida es el ohmio. El símbolo de la impedancia, o sea que ya sabíamos otro más. Y recordad que ya digo que la impedancia es una medida de oposición a un circuito de corriente alterna. Bueno, pues dicho eso, vamos ya a mirar lo que es la corriente alterna. Para explicar la corriente alterna, aquí tenemos unas coordenadas. La corriente alterna se obtiene por medio de unos generadores que varían muy rápidamente de positivo a negativo. Estos se llaman alternadores. O sea que en muy pocos segundos, milisegundos, un polo es positivo y el otro negativo. Y al cabo de 2 segundos se invierte. El que era positivo se vuelve negativo y el que era negativo se vuelve positivo. Y así sucesivamente. Partiendo de aquí, de este punto de cero, la corriente va subiendo un valor hasta alcanzar un valor máximo y luego, como es lógico, va bajando hasta convertirse en negativo, cuando varían las cargas estas. Entonces vemos que aquí esta curva, o sea, desde 0 al máximo negativo y otra vez a 0, se llama un ciclo. De aquí, del 0 aquí, o sea, cuando está en positivo, es un semiperiodo. Este sería el semiperiodo positivo, luego baja, sería el semiperiodo negativo, va a 0, vuelve a subir a su máximo, semiperiodo positivo, va bajando hasta el máximo del semiperiodo negativo, y así sucesivamente. Y esto va relacionado con el tiempo. 0,25, 0,50, 0,75, 1,25, 1,50, 1,75 y 2 segundos. Esto es lo que llamamos un periodo, que va relacionado, como es lógico, con el tiempo. Aquí tenemos otro caso con una frecuencia diferente, que va subiendo. Este es igual que el primero, pero con frecuencias diferentes. Va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Y con la relación también a los segundos. Esto sería un periodo. Y aquí es un periodo, porque aquí sube al máximo, va al mínimo y otra vez a 0.
sea, de aquí a aquí es un periodo. Un periodo, para saber el tiempo, hay que dividir 1, que es fijo, una cantidad fija, por la frecuencia. 1 dividido por 50 sale a 0,02 segundos. Es el tiempo de un periodo. O sea que en España, como tenemos 50 periodos por segundo, pues lo hemos dividido por 50. En Estados Unidos creo que varía y creo que están a 60 hercios. Creo, no recuerdo ahora muy bien. Sí, pero creo que sí, o estaban a 60 hercios. Bueno, y esto es el ritmo de la frecuencia. ¿Qué pasa con la corriente? Que el valor eficaz de la corriente no es el valor máximo. Para saber el valor eficaz de la corriente, tenemos que dividir el valor máximo por 1,41. 1,41. Esto es el valor eficaz de la corriente. Y su unidad de medida es el hercio, que tiene dos submúltiplos, el kilohercio y el megahercio. Estas dos pues las vamos a utilizar en radio, como veréis, pues seguido. Y esto es así un poco, a grosso modo, cómo funciona la corriente, que es la corriente alterna. Ahora que sabemos que la corriente alterna varía en el tiempo su polaridad, ¿qué pasa cuando conectamos un condensador a la corriente continua? No sé si os acordáis que dijimos que cuando hay un condensador conectado a una pila o una batería, el condensador se carga hasta que obtiene el mismo potencial que la batería. Y así mantiene la carga hasta que quitamos el condensador y ponemos una resistencia. Entonces se inicia la descarga. Pero mientras no haya algo que lo descargue, mantiene la misma carga que tiene la batería. Aquí pues podemos decir que un condensador conectado en un circuito con corriente continua impide el paso de esta, porque como tiene la misma carga aquí que la pila, pues queda ahí estático y no deja pasar más corriente, porque no hay más. Pero ¿qué pasa cuando hay un alternador? Que cambia de signo positivamente y que hace el condensador cargarse y descargarse, cargarse y descargarse. O sea que podemos decir que un condensador no deja pasar la corriente continua, pero en cambio sí deja pasar la corriente alterna. Esto es un tema que lo tenéis que apuntar porque es muy importante en radiotecnia, en lo que es todo el tema de radio, como veremos más adelante. O sea, tened eso siempre presente, que un condensador no deja pasar la corriente continua, en cambio pasa la corriente alterna. Como he dicho, más adelante veremos unos circuitos que hay dos componentes, una alterna y una continua, y solo dejan pasar uno, o sea, pero en fin, esto ya lo tenemos que ver bastante más adelante. Bueno, y esto ha sido todo lo que es la teórica en la clase esta.
En esta sección de servicio de válvulas vamos a mirar ahora un poquito las magnitudes eléctricas más usadas, que las que hemos estado viendo hasta ahora y que vamos a utilizar a menudo. Esto lo voy a dejar también todo en un archivo al final del vídeo para que lo podáis descargar si os interesa. Tenemos la tensión, primeramente, que la unidad de medida es el voltio, el símbolo es la V, el múltiplo es el kilovoltio y los submúltiplos el milivoltio y microvoltio. Y estos son los símbolos utilizados. La corriente, como sabéis, es el amperio, símbolo de la letra I. Vamos a utilizar solamente los submúltiplos, miliamperio, microamperio, y estas también son las siglas. Bueno, y aquí, como todo, con la resistencia, que será el ohmio, y lo mismo. Potencia, capacidad, la inductancia, la frecuencia y la impedancia. O sea que estas son las magnitudes que vamos a usar, más usadas en este curso de radio. O sea, aquí tenéis una pequeña tabla para que sepáis cuáles son cada unidad, cada magnitud y cada múltiplo y submúltiplo y su correspondiente símbolo que se utiliza. Y ahora vamos a ver otra tabla, que es la tabla de la gama de recepciones de modulación de amplitud y modulación de frecuencia de los receptores comerciales. Tenemos cuatro bandas de onda: la onda larga, la onda media, la onda corta y la FM. Y estas son las frecuencias que van desde 150, la onda larga, 150 kHz a 285 kHz, y la longitud de onda es de 2000 metros a 1060 metros. Esta es la onda larga. La onda media pues va de 525 a 1605 y la longitud de onda son de 570 a 187 metros, la onda media. Está la onda corta y la frecuencia modulada. Estas son las bandas y las longitudes de onda que vamos a usar en la recepción de emisoras de radio. También lo voy a dejar en un archivo para lo que lo tengáis, podéis bajar y lo podáis tener. Bueno, un par de consideraciones en cuanto a un tema importante para la recepción de las emisoras de radio. Esto va mucho en función de cada localidad donde estéis. Si hay estaciones cercanas, si está muy lejos, como es lógico, si las tenéis cercanas la recepción será mucho mejor que si no las tenéis muy lejos. Pero en AM, para la recepción de este tipo de ondas, para onda corta, onda media y onda larga, se necesitan unas antenas. La antena la podéis construir de varias formas, dependiendo cada uno de lo que disponga, vamos. Si podéis ir al tejado, a la terraza, arriba, esto es lo ideal. O sea, cuanto más despejado esté, menos obstáculos haya porque impida la recepción de las ondas, mucho mejor. Porque pensad que la onda de radio son ondas electromagnéticas que llevan milivoltios. Lo que decíamos, si podéis ir a la terraza o tejado vuestro y podéis poner dos mástiles, no importa que sean muy altos, y ponéis dos aisladores y un cable eléctrico no sé, de una sección de 4 milímetros, es súper suficiente. Un hilo lo más largo que pongáis, o sea, lo que os dé la terraza prácticamente, incluso le podéis hacer una vuelta, o en fin, y bajarlo hasta donde tengáis el receptor. Esto es un sistema. Otro, si no disponéis de terraza, o porque los vecinos no quieren, o porque, yo qué sé, mil cosas, se puede hacer dentro de la habitación donde tengáis el taller o laboratorio, o donde tengáis el receptor, es poner en cada esquina, en el techo, unos aisladores y pasar un cable por todo el perímetro de la habitación hasta que lo llevéis al punto de recepción.
Este es otro sistema. Este ya no es tan efectivo como este, pero bueno, yo digo que de eso hay mucho dependiendo de las emisoras, si las tenéis cercanas, si no las tenéis cercanas. Yo particularmente os digo que tengo una antena de unos más o menos 20 y pico de metros, un hilo largo. Yo estoy en la isla de Menorca, en medio del Mediterráneo, y recibo las emisoras locales de la península de Barcelona perfectamente. Y estaba a una distancia de unos 350 o 400 kilómetros. O sea que... Y la onda corta recibes mucho más lejos. La onda corta, pues con una antena de ese tipo podrás recibir pues estaciones de Francia, Inglaterra, Checoslovaquia, en fin, yo recibo estaciones de los países del este bastante fuertes. Eso sí, tienen un poco de fading, tienen un fading como veremos ya más adelante. Bueno, estos son unos anuncios que quería hacer porque si no tenéis antena pues no vais a hacer nada. Y ahora que ya entraremos en las próximas lecciones ya montando el receptor, pues conviene que esto lo tengáis previsto. Luego es importante poner una toma de tierra. El que sea un privilegiado y tenga un jardín, pues clavar una piqueta y sacar la toma de tierra. Lo que no tenéis que hacer nunca, y esto muchos aparatos antiguamente lo llevan, si habéis visto aparatos de estos receptores a lámparas de época, por la parte de atrás veréis que hay el símbolo de la antena y luego hay un símbolo con un grifo de agua que pone tierra. Ni se os ocurra. Esto era, en aquellos tiempos, bueno, se hacía porque se hacía. Pero hoy en día, aparte que si tenéis una instalación normalizada, si le ponéis la tierra así, se os va a disparar el térmico y el diferencial, vamos, cada vez que lo conectéis. O sea que esto, olvidarlo. Aparte que tiene un peligro muy grande, que si hay una derivación, pensad que aquí jugamos con tensiones bastante altas. La intensidad es muy baja, por supuesto, pero podéis dar algún calambrazo a algún vecino. O sea que esto, mucho cuidado con el tema de las tomas de tierra, porque es un poco peliagudo. Imaginad que hay una derivación y metemos 200 o 300 voltios a la tubería de agua que va a la general y va al vecino. Porque claro, lo que te sube a tu casa no es una toma individual, hay una cometida que va por la calle y luego sube cada edificio. O sea que yo os digo, cuidadín con el tema este. Otro sistema para hacer las tomas de tierra, si tenéis un pozo ciego, podéis meter aquí una placa de metal dentro del pozo ciego y sacar un cable, que es otra solución. Y si no tenéis más remedio, pues lo que se puede hacer es clavar unas láminas de cobre atornilladas a una pared y mal que mal siempre tendréis una toma de tierra, aunque no muy buena. Bueno, esto es un acceso que quería haceros porque necesitaréis, pues esto, una antena de la toma de tierra. No es tan necesaria, si no la tenéis no va a pasar nada, pero si la conecté a la toma de tierra, pues elimina parásitos y cosas de ese tipo. Y eso es lo que quería deciros sobre el tema este. Ahora os voy a enseñar un aparato que se llama pues un comprobador por múltiple de circuitos o un comprobador a sustitución también se le llama. Esto no es más que un aparato que aquí podemos tener pues entre estas bornas varios valores. Aquí podemos tener entre estos dos puntos resistencias en paralelo o circuitos RC y aquí circuitos también RCs. Aquí podemos tener resistencias de valores fijos, en fin, una serie
de valores, que esto pues con unos cables y unas pinzas podemos sustituir a un elemento que creamos que está defectuoso. Aquí podemos poner varios valores de resistencia, aquí también. Este es para el R2, que es este, y R1, que es este circuito. Y este pues es otro potenciómetro regulable, y aquí podemos intercalar condensadores y resistencias. Es un aparato que, bueno, yo lo tengo por aquí, la verdad que no lo utilizo, de la verdad, más que os lo he enseñado más que nada para que lo vieseis. Si alguien está interesado en el esquema, que me lo pida y se lo mando sin ningún problema. Pero ya digo, yo la verdad que lo utilizo poco, casi me es más cómodo comprobar al fin y al cabo, para comprobar esto hay que desconectar un terminal de lo que esté defectuoso, de lo que queremos defectuoso, y conectar este aparato. Pero que como tenía ya un terminal de soldar el otro, pues ya compruebas el componente, si está bien lo cambias, y si no está bien lo cambias, y si está bien lo dejas. O sea pero bueno, ya digo, esto está aquí, existe, para según qué puede ir bien, pero ya digo, yo no lo utilizo prácticamente. Ya digo, y si alguien está interesado, pues se le puedo mandar el esquema sin ningún problema. Aquí tenéis el esquema del alimentador anódico. Vamos a usar la lámpara, la EZ80, que es un doble diodo. Está alimentado los filamentos a 6,3 voltios y es de caldeo indirecto. Bueno, esto como son datos que ya veremos más adelante, en la próxima lección. El transformador es un transformador con dos entradas de 220 y 125, con un interruptor, y aquí alimenta pues un secundario de 350 más 350 voltios, con una toma central al chasis, a tierra, y un otro bobinado de 6,3 voltios que alimenta la lamparita del dial y va a los filamentos de las otras lámparas. A la salida del rectificador va a dos condensadores. Bueno, esta es la célula de filtraje o de nivelación. Estos son dos condensadores de 8 microfaradios, 500 voltios, y la resistencia de 1800 ohmios. Y este es como veis, es muy fácil. De todas formas, ya hablaremos un poco más, en la próxima lección ya hablaremos un poco más detalladamente de lo que es, cómo funciona la lámpara rectificadora, el doble diodo rectificador. Como veis, espero es un esquema, un diseño muy sencillo, no tendréis problema. Lo que vamos a hacer va a ser montarlo, toda la parte mecánica, o sea, todos los componentes, montarlos y hacer las conexiones eléctricas. Por eso hemos sacado el esquema, para que podáis seguir, pero no lo vamos a probar, porque para probarlo primero tenemos que aclarar unos conocimientos que, como he dicho, lo haremos en la siguiente lección. Y ahora vamos a ver el datasheet de la lámpara, que también lo tenemos que tener para saber el patillaje a donde va y donde corresponde. Este es el datasheet de la lámpara de la EZ80, el doble diodo rectificador. Bueno, aquí nos dice que es una lámpara de la serie Noval, de 9 pines. Estos son los encapsulados que lleva, difieren poco uno de otro. Uno es una marca y otro es otro.
Bueno, por aquí lo que nos interesa es que nos dicen, hay una nota que dice que los pines 2, 6, 8 y 9 son conexiones internas, o sea que ni tocarlos. O sea, estos, olvidaos de estos pines, que son conexiones internas y no hay que conectar nada, porque si les conectáis algo, si equivocáis, dañáis la lámpara y se destruye. Esta lámpara va alimentada, el filamento, como veis, a 6,3 voltios, tiene un consumo de 0,6 amperios, el voltaje de trabajo máximo es de 350 voltios y la intensidad de 90 miliamperios. La capacidad máxima de los condensadores son 50 microfaradios. O sea, los condensadores de filtraje no pueden superar los 50 microfaradios. Pero bueno, no tenemos problema porque vamos, nosotros utilizamos 8, o sea que no va a haber ningún problema. ¿Qué más por aquí? Pues bueno, la 1 y la patilla 1 y la 7 son los dos ánodos y la patilla 3 es el cátodo. Los equivalentes es el 6V4, la 6V4 y la Charlie Victor 1535. Y bueno, y lo de siempre, empezando visto de abajo, empezando por la izquierda del 1 al 9. Y eso es todo en cuanto al datasheet. Vamos pues a empezar el montaje mecánico. En primer lugar, lo que haremos será montar el transformador de alimentación, que es este de aquí. Vamos a ponerlo en el soporte y a ver, mirar de qué manera nos interesa más. O así, o de la otra manera. Pues así creo que estará bien. Pues lo dejaremos así. Pondremos las dos chapitas con sus correspondientes tornillos. Pondremos las tuercas. Se cayó. Este transformador hay una cosa que es muy importante, que es que esté bien apretado, porque si no, luego os puede pasar que os vibren y es muy molesto el ruido de la vibración de estos transformadores. Por eso os digo que es súper importante tenerlos bien apretados. Vamos a coger un destornillador y por atrás coger el tornillo. No os asustéis con apretar, Yo os digo, esto cuanto más apretado está, mejor, para evitar vibraciones. Pues ya están los 4 tornillos apretados. Bueno, pues ya tenemos el transformador, hay que ver lo que pesan, el transformador puesto. Vamos a poner el interruptor y la lamparita. Esto pues tampoco tiene mucha pega.
coger. Y aquí habrá que coger otro interruptor porque en este agujero que he hecho no me entra. Y aquí lo que podríamos hacer es otra cosa. Sería poner ya un potenciómetro, pero no, porque nos vamos a liar. Nos vamos a coger otro interruptor más pequeñito, porque este no me entra en el agujero y no lo quiero ensanchar porque aquí tiene que ir un potenciómetro, que era de potenciómetro y de interruptor a la vez, cuando montamos el superheterodino. La lamparita sí que la podremos montar, o portalámparas. Y para ello utilizaremos un separador, porque no quiero tampoco que la lámpara me salga mucho de aquí, porque se puede romper. Entonces vamos a buscar un tornillo y una tuerca y una pequeña arandela. Vamos a ver, vamos a poner esto, separador, y la arandela no sé si la voy a poder poner porque me queda muy justo. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Vamos a probar la lámpara que entre bien. Habría que poner un separador más grande. Pues ya tenemos la lamparita montada. Hemos hecho este invento por una sencilla razón, porque así la lámpara queda por debajo, no sobresale, porque es muy fácil cuando lo manipulemos darle un golpe y se nos rompa. Bueno, pues ya tenemos la lámpara montada. Ahora lo que vamos a montar seguidamente será el condensador electrolítico, que es este. Hemos dicho que es un condensador doble de 8 más 8 microfaradios, 500 voltios. Si no tenéis condensadores de ese tipo, podéis poner perfectamente dos condensadores normales y corrientes de ese tipo. Por abajo lo soldáis con una regleta o algo y... O sea, esto más que nada es cuando montamos receptores, más que cuando montamos, sino cuando restauramos aparatos de radios de época, pues para estética, pues siempre intentamos poner un condensador de ese tipo. Y si está fastidiado este condensador y no tenemos, ¿qué hacemos? Pues que os voy a dejar un enlace para que lo veáis, que tengo un tutorial hecho, es hacer una pequeña trampa, que es vaciar el condensador, lo vaciamos todo y ponemos dentro dos condensadores normales. Y queda también solamente los dos rabillos, y lo que pasa es que tiene un tercero que es el negativo. Y así estéticamente queda bien. Pero esto ya depende de cada uno de vosotros. Si tenéis de estos, yo os aconsejo que pongáis uno de estos, y si no, podéis poner estos tipos de los modernos, por abajo los conectáis, y ya está. Y si no, hacer el truco este que digo, os dejaré el enlace. Pues nada, vamos a montar, aflojar. Estos condensadores, estos dos son dos positivos, y el negativo es común, que es la carcasa. Se mete por abajo, se gira y se rosca la tuerca esta de aquí abajo. Otra cosa con la tuerquecita esta. Estas tuercas, si
son de baquelita. Si le hacéis una fuerza mayor de lo que toca, la vais a partir. Y os lo digo porque lo he vivido en propias carnes. O sea que cuidado con esto. Vamos ahora a montar la resistencia vitrificada. Las resistencias, como os he dicho, son resistencias vitrificadas, disipan mucho calor. Habrá que poner dos en serie, porque solo tengo una de 1500 ohmios y necesitamos pues 1800. Pondremos una de 390, que es lo que más se me aproxima en serie. Pero bueno, vamos a montar esta. Un tornillo largo con una arandela de teflón para evitar riesgos. Otra arandela de teflón, y no sé si el tornillo este nos va a dar para poner la tuerca. Casi diría que no. Bueno, igual sí. Vamos a probarlo. No. No me coge. Habrá que buscar un tornillo más largo, porque este no me coge. Pues ya tenemos el montaje mecánico hecho. Hemos puesto el transformador, condensador de filtro, las resistencias de filtro, que recordad son dos resistencias en serie, porque no teníamos el valor de 1800 ohmios, el zócalo de la lámpara, que es zócalo noval. Aquí hemos puesto una banana de salida de 6 voltios, 6,3 voltios para alimentar el receptor que vamos a hacer experimental. Todo es el negativo del chasis. Hemos puesto, bueno, la lámpara ya lo habíamos dicho, el interruptor, que lo hemos cambiado por lo más pequeñito. Y por atrás hemos pasado un cable de la alimentación. Y aquí tenemos la salida de la corriente anódica. O sea que ahora lo que nos hace falta hacer son las conexiones eléctricas, que las vamos a hacer seguidamente. Bueno, ya está. Esto me queda la última y no lo hemos hecho todo porque para qué aburriros haciendo soldaduras. Pero ya tenemos las conexiones eléctricas, que bueno, son muy fáciles. Hemos seguido el esquema con el datasheet de las lámparas y el esquema, pues lo hemos seguido. A ver si lo podemos ver aquí todo. Esta es la entrada de la tensión eléctrica, un cable de la entrada de corriente. Uno va directamente al transformador, a la entrada de 220, el otro pasa por el interruptor y va a la otra borna de la entrada del transformador. La salida de 350 más 350, el central, el 0 va a masa, y los 350 van a los ánodos de la rectificadora. Estos dos, este azul y este, es la filamento, igual que estos dos, y que va a masa, una del filamento, como podéis ver en el esquema, va a masa. Y bueno, aquí está la resistencia, y el cátodo va a un terminal del condensador electrolítico, a este de aquí. Y la otra, el condensador electrolítico, lleva directamente a la salida anódica. O sea que esto es todo en cuanto al alimentador anódico. Como veis, en el esquema pues no tiene ningún problema. O sea, es súper fácil. Hay que tener en cuenta el patillaje, sobre todo, y nada más.
Y ahora solo falta una cosa, que es poner la lámpara. Pues pondremos la lamparita. Enchufaremos en la corriente y a ver si se enciende. Vamos a apagar un poco las luces para que veáis. A ver si podéis ver que si la lámpara está incandescente. Pues sí, ¿eh? La lámpara está ya incandescente. De estos agujeros que hay por ahí no hagáis caso, porque esto ya nos servirá para montajes posteriores. Porque ya digo, ahora lo que haremos será hacer un módulo de un aparato, un receptor a reacción, que veréis que va muy bien, suenan perfecto, recibe muy bien, para ver cómo funcionan las lámparas, lo que son los amplificadores de tensión, los amplificadores de corriente, qué tipos de hay, en fin, esto lo iremos haciendo. Y luego cuando montemos ya el super heterodino, esta parte de aquí, va a ir la etapa de potencia. O sea, que ya tenemos aquí el elemento único terminado, a falta de comprobar las tensiones, comprobar cómo funciona y saber cómo funciona, que esto lo veremos en la próxima lección. En caso de no disponer del transformador para alimentación anódica y las lámparas, hay otra opción que, bueno, en los aparatos de lámparas esto no lo llevaban, como es lógico, que es hacer este circuito que os voy a enseñar, que es, pues mira, una solución para, ya digo, si no podéis conseguir hacer el alimentador anódico. Pero bueno, yo digo, lo suyo es hacerlo con un transformador y con la lámpara, como hemos visto en el esquema de antes. Aquí el circuito sería pues el siguiente. Sería conectar aquí la fase, aquí el neutro, conectar también entre estos puntos, entre y para que cuando tengamos tensión nos dé tensión al puente rectificador. Y habéis de estos que no se escapa a nadie, un transformador de 220. La entrada es 220, si no tenéis 220 esto no os va a funcionar. O sea que tenerlo en cuenta, que tiene que ser 220. Porque claro, si lo alimentáis aquí con 125, pues la tensión de salida va a ser muy baja, y esto pensad que necesitamos una alimentación un poco alta para el buen funcionamiento de las lámparas, como veremos más adelante cuando hablemos ya poco profundamente de las lámparas y cómo funcionan. Pues bueno, aquí ya digo, un transformador de 226 voltios, como mínimo 1 amperio, perdón, 1 amperio y medio, y aquí le intercaláis pues una lamparita piloto de 6 voltios y 0,1 amperio. Cuando alimentemos, tenemos alimentación tanto al transformador, que esto nos va a alimentar los filamentos de las lámparas. Las lámparas son a 6,3 voltios, pero bueno, el transformador nos saca 6, o sea que 0,3 voltios prácticamente no es nada. Las lámparas funcionarán igual a 6 voltios que 6,3, o sea que no hay problema. Y luego aquí, para el filtraje, tenemos
que aquí nos va al negativo y esto al chasis. Estos son condensadores de 470 microfaradios, 400 voltios. Luego tenemos aquí una resistencia que es de 1500 ohmios. Importante, ¿eh? 5 vatios de potencia. O sea que esto tenedlo en cuenta, ¿eh? Tiene que ser una resistencia vitrificada que disipe como mínimo 5 vatios de potencia. Y luego este, que irá aquí, que estos serán más 328 voltios de C, sí, corriente continua, o CC, como prefiráis. Esto es en vacío. Con carga se puede ir pues a unos 280, 90, dependiendo de la carga que le pongamos. Esto ya cuando tengamos luego el receptor montado ya veremos, ya se puede ver si hay que la tensión que nos saca. Pero bueno, hasta una tensión de 250 voltios es admisible y os funcionará el receptor. Y esto, como es lógico, aquí será el negativo. Esta es una solución, ya digo, en caso de que no tengáis posibilidades de encontrar un transformador, o en fin, estos transformadores no son baratos, ¿eh? Estos transformadores en el mercado, tanto por internet como en Amazon o algo así, pues se van a unos 60 euros más o menos, ¿eh? O sea que, digo, no son baratitos. Pero digo, eso aquí podéis tener otra solución, que estos de aquí sí que son más económicos. Y bueno, yo digo, no es una cosa que los aparatos de lámparas lo llevasen, ni mucho menos. Los más modernos ya llevaban rectificadores, en vez de con lámparas, rectificadores sólidos de selenio y algo así. Pero bueno, lo suyo sería poner, como he dicho antes, un rectificador anódico. Ahora, o sea, y el montaje lo voy a enseñar y haremos unas mediciones para que lo veáis. Será el que os voy a enseñar ahora. Pues este es el montaje, como veis, súper sencillo y bueno de hacer. O sea que dos condensadores, lo vemos por aquí, 470 microfaradios, 400 voltios. Cuidado con estos condensadores, que los carga el diablo, ¿eh? Cuando los tengáis que manipular, descargarlos siempre, cruzar los dos polos, porque mete un chispazo esto, y que si os da, os vais a acordar toda la tarde del condensador. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido conectar los dos negativos juntos, entre los dos positivos intercalar una resistencia, y a la entrada de un positivo ponerle el positivo del puente rectificador y el negativo pues el negativo. Y aquí se alimenta. O sea que vamos a probarlo. Vamos a darle alimentación. Aquí le damos 220. Vamos a darle 220. Vamos a conectar
Este sería el negativo y este el positivo. Que ya tenemos una tensión, no sé si os fijáis, de 125 voltios que va bajando. Esto es la descarga de los condensadores, ¿eh? O sea, lo que hemos dicho antes. Y si ahora si los cruzamos se van a descargar de golpe. Porque esto ya digo, ya va en carga, ¿eh? ¿Habéis fijado qué castaña he metido? Pues esto os puede pasar si, si le ponéis la mano sin descargar los condensadores. Y os acordáis de una lección que decíamos que el cuerpo humano es muy buen conductor de la corriente? Pues acordaos del chispazo este. Lo tenemos ya a 3 voltios prácticamente. Bueno, pues vamos a darle tensión y veréis que esto ¿veis? Nos da una tensión de 327, 328 voltios. Lo podéis apreciar aquí, ¿eh? Y ahora, pues esto sin carga, lo que decía. Y ahora vamos a ponerle aquí una carga. Vamos a ponerle entre el negativo y el positivo una resistencia vitrificadas de estas son de 10 vatios. Negativo. Y ahora positivo. Si logramos cogerla. Okay. Ya os digo, id siempre con cuidado con estas cosas, porque estas fuentes anódicas de los aparatos de lámparas, digo, llevan bastante voltaje. Bueno, fijaos en el voltímetro. Tenemos casi 330 voltios. Y ahora lo conectaremos una resistencia que hemos dicho, no sé si lo he dicho de cuánto era. Pero bueno, no importa mucho. Es de 16 kiloohms. Veréis que va a bajar a 200 y algo. Le conectamos, no sé si lo veis por aquí, voy a poner un poco más para atrás para que lo coja la cámara. De momento que le conectemos la resistencia, la tensión ya ha bajado a 298 voltios. Más o menos con la carga que nosotros vamos a llevar con los receptores, me imagino que esto se os puede ir a 250, 260, 260 voltios. Pero bueno, para la alimentación anódica no es lo ideal, pero os va a funcionar el aparato. O sea que el montaje, como veis, es sencillo. En caso de que no tengáis podéis hacer con el transformador de alimentación y las lámparas. Y este es el transformador para alimentar los circuitos de las lámparas, los filamentos de las lámparas. Es un transformador de entrada 125-220. El 125, como he dicho antes, no lo utilicéis porque no vais a conseguir la tensión necesaria, tiene que ser 220. Y este es un 6x6, pero como vamos a utilizar solo 6, sacaremos los 6 voltios de aquí y es de 1,5 amperio, más que sobrado. Y estos transformadores son fáciles de encontrar. Los otros no es que sean difíciles, pero ya digo, a veces podéis tener problemas según donde residáis. Para finalizar esta lección vamos a describir un poco los materiales que tendréis que ir recopilando para el próximo montaje. Ya que empezaremos a montar un receptor a reacción experimental para poder explicar el funcionamiento de las diferentes lámparas y circuitos. Tenéis que agenciaros, en primer lugar, una chapa. Bueno, esta está taladrada porque yo la he utilizado para varias cosas y, como veis, está súper agujereada. Pero bueno, esto también lo vamos a utilizar para el receptor superheterodino, o sea que... Pues nada, un chasis, el que tengáis, o tenéis un chasis recuperado de un viejo receptor o una chapa, o en fin, algo que sea metálico sobre todo, que no sea aislante. Luego tenemos que necesitaréis un soporte
una forma cilíndrica de unos 25 centímetros de diámetro, más o menos, 25, 30, tampoco no viene de 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo. Que esto será el transformador de alta frecuencia o radiofrecuencia. Luego ya veremos cómo hacemos unos taladros, lo barnizaremos todo, bobinaremos y esto serán las bobinas de reacción, la bobina de sintonía y la bobina de antena. O sea, un soporte de estos. Lo quitaremos, lo dejamos por aquí. Para bobinarlo necesitaréis un carrete de hilo de cobre esmaltado de 0,2. Y luego ya os dejaré todo el esquema de las vueltas, cómo tienen que hacerse y cómo se tiene que montar. Es muy fácil, ¿eh? No precisaréis ni siquiera ni bobinadora. Bueno, luego tenemos por aquí dos condensadores variables de unos 410, 420 picofaradios, aunque no sean iguales, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, eso sí, dos condensadores variables independientes. No puede ser un tándem doble, ¿eh? Tienen que ser dos independientes. Uno será para la sintonía y otro para la reacción. Bueno, los soportes del condensador variable. Luego necesitaremos un transformador atador de impedancias, transformador de salida de baja frecuencia. Estos son los transformadores que llevan casi todos los aparatos de radio. Esto es para adaptar la impedancia de la lámpara a la del altavoz, que ya veremos esto por qué. De momento vamos a montar esto y mientras seguimos con la teoría, pero iremos avanzando con el montaje. Dos lámparas, la ECH81 y la EL84. Esas son las dos lámparas que necesitaremos. Dos zócalos para las lámparas, que como son de la serie Noval, pues dos puntalámparas para lámpara Noval. Un potenciómetro logarítmico de 1 mega, ojo, logarítmico, no lineal, que será para la regulación del volumen. Par de regletas de conexiones, yo no sé si necesitaremos una o dos, pero bueno. 5 clavijas hembras para las diferentes conexiones de antena, toma de tierra, altavoz y bueno. Cuatro manoplas o mandos, que no hay caso que sean ese tipo, que he cogido estos porque son los primeros que me han salido del cajón. Pero bueno, pueden ser tapones tipo potenciómetro de vaso, de tapón, de esos de plástico, en fin. Esto más que nada es para aislar el eje del condensador variable cuando lo giremos de nuestro cuerpo, porque podemos variar la capacidad. Luego, bueno, manojo de hilos de siempre para soldar, una tornillería varia para fijar los elementos, una escuadra que servirá para fijar el transformador de alta frecuencia, y luego necesitaremos 3 resistencias de los valores siguientes. Una resistencia de 1 mega, que es marrón, negro y verde, este de aquí. Marrón, negro y verde. A ver si podemos poner esto aquí. Marrón, sí creo que se aprecia, marrón, negro y verde. Una resistencia de 1 mega. Luego necesitamos una resistencia de 220 K, que es rojo, rojo, amarillo, que es esta de aquí. Este igual si es oscura,
y el rojo pues no se distingue mucho, pero bueno. Rojo, rojo y amarillo. Una resistencia de 220K. Y luego una resistencia de 130 ohmios, que es, bueno, como 130 no hay el valor comercial, le pondremos 120 y no va a pasar nada, que es marrón, rojo y marrón. Marrón, rojo y marrón. Esto es en cuanto a las resistencias. Luego tenemos los condensadores. Un condensador electrolítico de 22 microfaradios. Bueno, en el esquema veréis que hay otro valor, hay 25, pero como no es comercial, 22 microfaradios, 25 voltios. Lo podemos ver por ahí. Ahí está, 22 microfaradios, 25 voltios. Un condensador de Styroflex de 50 picofaradios, es este de aquí, que el valor estándar es 47, y uno de 250. Estos son condensadores de Styroflex, 250 picofaradios. Luego tenemos uno de los cerámicos de 1K, que son 1000... No, perdón, 10K, 10K que son 10.000 picofaradios, 10 nanos o 0,01 microfaradios. Y aquí lo veis, 0,01 microfaradios, que viene a ser lo mismo que 10 nanos o 10K, 10.000 picofaradios. Luego tenemos un condensador de 1000 picofaradios, que 1000 picofaradios vienen a ser, no sé si lo digo bien, sí, 100K, perdón, ya me estaba liando, 100K, o sea que 100K son 100.000 picofaradios, que son 100 nanos o 0,1 microfaradios, que aquí como lo tenemos en microfaradios, 0,1 microfaradios. El voltaje va súper sobrado, por cierto. Luego tenemos uno de 2000 picofaradios, de 2K. Y os fijáis que ningún condensador lleva la misma nomenclatura. Este 2K, 2000 picofaradios. Y luego tenemos un condensador que es de 1000 picofaradios, que viene a ser lo mismo que un nano. Y aquí sí, no sé si se verá, ahora, un nano. Y estos son todos los materiales que nos harán falta para el próximo montaje. Así que tomad nota, y los que queráis hacer el montaje, yo os lo aconsejo, porque es interesante. Pues ir recopilando los materiales y será hasta la próxima lección.